Cuando vemos el tema de las trompetas se pone complicado porque no tenemos maneras precisas para interpretar todo esto. Pero veamos los asuntos, es un estudio muy interesante. Joel 2, versículos 15 y 17 dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen sobre ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está su Dios? Aquí hay una situación donde la trompeta se suena bajo circunstancias donde el pueblo de Dios obviamente se ha desviado. Veamos entonces su interpretación. La primera interpretación es que estas trompetas son juicios de nuestros tiempos, en nuestros tiempos, que hacen el paralelo a los juicios de las plagas. Es una interpretación muy prominente en el mundo de hoy. Personalmente, no puedo aceptar esta interpretación específica por la misma razón de que viola la estructura del quiasmo en Apocalipsis, viola la estructura del quiasmo y pone en el futuro a algo que se encuentra en el brazo histórico del libro de Apocalipsis. Segundo, viola el principio de que Jesús aquí no está, está saliendo del lugar santísimo, pero Él está obviamente oficiando en el lugar santo. Mucho antes de que las últimas plagas caigan. Entonces existen dos principios por los cuales yo no puedo aceptar esta interpretación. Sí, hay puntos de contacto, puntos similares en que las plagas en su descripción acerca de las mismas cosas que pasan en las trompetas, pero las trompetas afectan de manera parcial y las plagas son finales y completas. Entonces, los juicios de las trompetas son obviamente juicios a lo largo del tiempo. Los juicios, la segunda manera de mirarlos, retrasan el periodo de la historia cristiana cubierta en las 7 iglesias y los 7 sellos. Eso tiene sentido, por lo menos para mí. Y algunos comienzan, bueno, ahora nace la pregunta de ¿dónde empiezan estos juicios entonces? ¿Y quién está siendo juzgado? Bueno, algunos empiezan con el juicio contra Jerusalén, porque Jerusalén fueron los primeros que rechazaron a Jesucristo y lo clavaron a la cruz. Y hubo un juicio al final de esa época, y Dios les dio un espacio de tiempo hasta el año 70 después de Cristo, y luego Jerusalén fue destruida, ¿sí o no? Ese es un juicio de Dios. Y se utiliza Mateo capítulo 24 como patrón, que me parece a mí una cosa lógica también.
Otros prefieren empezar no con Jerusalén, pero con los juicios contra Roma, porque Roma es el poder que en realidad crucificó a Jesús en la cruz. Entonces, aquí tienen dos puntos de vista opuestos. Pero en realidad no es tan importante si uno o el otro es perfectamente correcto. El punto es que estamos tratando con juicios a lo largo de la historia. Personalmente, prefiero empezar con Jerusalén, porque ese es también el patrón utilizado por Mateo 24. Pero no voy a hacer un problema si alguien decide no creer en esto o cree en el otro punto. Está bien. Veamos a la primera trompeta. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Aquí hay un juicio, porque paralela también el granizo al fin del tiempo, pero de manera parcial, porque la tercera parte de los árboles, los individuos fueron quemados y toda la hierba verde se quemó. Así que aquí hay una destrucción de personas que se pierden. Esto es serio. ¿Por qué se pierden? Bueno, la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo es una posibilidad, y yo las he puesto aquí en diferentes colores. La segunda posibilidad es que este sea el juicio a Roma, y a los que están en favor de esta opinión dicen que empezó con los visigodos, que invadieron a Roma bajo el mando de Alarico en el año 396 hasta el 428 después de Cristo, y él saqueó a Roma en el año 410 después de Cristo, y el emperador romano Teodosio murió en el año 395 después de Cristo. Así que aquí tenemos un cuadro del inicio de la caída del Imperio Romano, cuando varias naciones invadieron el imperio. Bueno, este es un juicio que aconteció claramente sobre este poder que se elevó a sí mismo aún por encima del príncipe de paz. Pero por el otro lado, la caída de Jerusalén es un juicio muy poderoso. Después de un periodo muy largo de gracia, que dice, han rechazado al Mesías, y estas son las consecuencias. Dios quita su protección, permite que soplen los vientos, y esto es lo que pasa. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Nuevamente, ¿qué representa esto? ¿Qué representa esta trompeta de juicio? Nuevamente vemos las varias interpretaciones. Montañas que representan una gran montaña quemándose en fuego. Bueno, una montaña representa una nación en la Biblia. Pueden buscarlo en Isaías 2, versículos 2 y 3, 11, 9, 13, 4, 41, 15, Daniel 2, 35, 44, 45, Ezequiel, Zacarías. Todos estos tienen esta figura de una montaña. Veamos el texto en Jeremías, que también utiliza esta ilustración. Ciertamente yo, dice Jehová, estoy contra ti, monte destructor, hablando de Babilonia, que destruiste a toda la tierra. Extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a un monte quemado. Aquí vemos Jeremías 51, 25. Aquí vemos el símbolo de la montaña que está siendo destruida. Y así que el segundo ángel tocó como si fuera una gran montaña en llamas, fue lanzada al mar. Entonces una nación, en otras palabras, fue desparramada entre las naciones, y eso es lo que significaba. Y una tercera parte del mar se convirtió en sangre. El mar significa agua, las aguas que viste significan personas y multitudes y naciones y reyes. Entonces, esparcimiento de sangre entre las naciones. Y la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Naves en la Biblia significa economía. Las naves de Kittim son símbolos de economía. Veamos a las dos posibles interpretaciones. Si la primera fue el juicio contra Jerusalén, entonces la segunda sería obviamente el juicio sobre la Roma pagana y las naciones asociadas, representadas por el mar. Judíos y cristianos vieron a la Roma imperial como la nueva Babilonia. De hecho, Pedro escribió una carta donde él decía que él estaba
se dirigía a Babilonia, porque Roma, al igual que Babilonia, había destruido el templo de Jerusalén. Entonces esa es una suposición razonable. Por otro lado, algunos creen que la segunda fase de la incursión de los vándalos en Roma bajo Gensérico en el 428 a 468 después de Cristo, de donde viene la palabra vandalismo, viene de los vándalos, eran piratas en naves en el Imperio Romano y saquearon a Roma en el 455 después de Cristo. Así que algunos ven esto como un símbolo y otros ven este juicio cubriendo todo el juicio a la Roma pagana.